En el libro de Génesis nosotros encontramos algunos secretos extraordinarios. Nosotros encontramos dentro de la profecía bíblica que en el tiempo del fin, fuera de todos los tiempos que hablan las profecías bíblicas, estaría acompañada la humanidad de angustia, desespero, ansiedad y temor. Si ese es el resultado en el tiempo del fin, una angustia generalizada, un temor fuerte, algo nos tiene que decir el Señor con relación a la semilla que plantó Satanás en nosotros en el Edén. Por eso yo quiero ir al Edén y estudiar lo que pasó ahí con ustedes, porque nos va a permitir abrir los ojos. Y voy a ir un poquito rápido para poder avanzar y poder llegar a varios conceptos. En el libro de Génesis capítulo 3, el versículo 10 al 13, hay una declaración. Y él respondió. ¿Quién fue el que respondió? Adán. Está hablando aquí Dios con Adán. Oí la voz en el huerto y tuve miedo. ¿De quién era la voz? De Dios. ¿Qué era lo que quería Dios? Entrar en contacto con ellos. Oí la voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Este pasaje me deja a mí claro algunos efectos emocionales por la pérdida de la autoestima que están sufriendo Adán y Eva ante la presencia de Dios que descubre para ellos su situación. Miren, el pasaje nos dice que porque estaba desnudo y me escondí. Si antes Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, ahora el relato bíblico escribe una expresión justo en el plano opuesto. Porque los ojos de ellos fueron abiertos y ambos conocieron que estaban desnudos. La desnudez no es el problema. Es lo que está sucediendo en la psiquis de Adán y de Eva. Porque desnudos han estado desde la creación. Se han visto. Más, la palabra de Dios los mandó a que se tocaran y estuvieran juntos y se conocieran. El conocerse significa intimidad. Y si ellos habían tenido intimidad y se habían conocido, ¿por qué ahora hay una experiencia totalmente diferente a la que han tenido? Nada de este texto nos sugiere que la fruta prohibida tuviera que ver con el sexo. El problema central aquí, y ojo a esta declaración, es que el punto central por el cual ellos se esconden es porque transgredieron los límites fijados por el Creador.
Es decir, se sienten desnudos porque abrieron el espacio a la desobediencia como ruptura del orden original. El pecado no es nada más ni nada menos que la transgresión a los límites que Dios colocó para nosotros como creador. Y saben, a nosotros nos gusta romper los límites. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes quieren romper los límites de la sexualidad, quieren romper los límites de lo que ven, quieren romper los límites con emociones fuertes, lanzándose de ciertos lugares, tomándose fotos, haciendo cosas. Y nosotros los adultos muchas veces cometemos grandes errores rompiendo límites. Piensa. Cuando has roto los límites establecidos sobre tu hogar, cuando has roto los límites establecidos por Dios, ¿qué consecuencias han habido? Romper los límites de la orden divina en la creación trajo para ellos una situación difícil. Lo voy a describir de la siguiente manera porque después vamos a volver allí. En otras palabras, esa pérdida de la autoestima trae una alteración al psiquismo original. Cuando yo hablo del psiquismo original, estoy hablando de la mente, de la manera de pensar, de la manera de concebir las cosas. Trae esa ruptura a ese psiquismo original y desaparece la autoestima. Y al perder la autoestima aparecen tres sentimientos negativos y enfermizos. Esos tres sentimientos negativos y enfermizos que alteran el psiquismo y que llevan a Adán y Eva a un comportamiento irracional, extraño para ellos, es vergüenza, miedo y culpa. Está ahí en el pasaje que acabamos de leer. Si nosotros lo extractamos, lo podemos resumir allí. Y esos son los tres sentimientos y emociones primarias que produce el pecado. ¿Sabe? Cuando alguien comete un error serio, violando los límites de Dios, y nosotros como administradores de la iglesia los encontramos, la persona se apena. Yo tengo personas que no han vuelto a la iglesia porque cometieron un error y les da vergüenza. Otros no vienen porque les da miedo a la disciplina. Otros por sentimientos de culpa. Y si tú miras, esos tres sentimientos están clavados aún en los niños pequeñitos. A mí hace años, no se me olvida, en Peachtree City, una nenita que ya es una señorita. Ella fue y tomó la mamadera o el tetero de otro niño y lo tomó y se vino corriendo hacia donde la mamá. Y la mamá le hizo saber que no era correcto y que debería de irlo a devolver. Mire, esa niña se sonrojó, se agachó, no consiguió mirar, la mamá la llevó para que entregara el tetero. Esa expresión a mí no se me olvida. Estaba claro allí el sentimiento de vergüenza y de culpa. En otras palabras,
aquella experiencia global de una conciencia limpia, de una autonomía para tomar decisiones, de una comunicación sobrenatural que tenían con Dios y que era universal, al perder su autoestima, es sustituida por una experiencia que entra de manera global a toda la humanidad de tipo negativa. Y esos tres sentimientos son los tres sentimientos primarios. De ellos se deriva la rabia, la envidia, el odio, el rencor, la maledicencia, la crítica, el desespero, la depresión, la enfermedad y aún la muerte. Entonces lo que estoy diciendo, hermanos, es muy serio. Yo quiero que ustedes le presten atención mucho a esos tres sentimientos. Porque esos tres sentimientos que alteraron el psiquismo, la manera de pensar, es como una violación a la mente. Es como si hubieran colocado un torpedo y hubiera entrado destruyendo, acabando las células que hay dentro de nosotros. Esos tres sentimientos, vergüenza, miedo y culpa, constituyen para ti y constituyen para mí el origen de todas las desgracias humanas. Tu problema de celo, tu problema de incompatibilidad, tus problemas de administración que tienen que ver con el hogar, tus problemas espirituales, tus críticas hacia los demás, tienen una relación con estos tres sentimientos. Tu insatisfacción tiene ese deseo de huir, que en algún momento llega, no aguanto a este hombre, no aguanto a esta mujer, ese deseo de huir, tiene que ver con el miedo, la culpa y la vergüenza. Entonces, tú y yo tenemos que aprender a enfrentarlos. Y saben, Dios es tan lindo, tan hermoso con Adán y con Eva, que lo lleva paso a paso para que ellos lo puedan discernir y lo puedan percibir. Y así también lo hará con usted y conmigo. En el libro de Génesis, el capítulo 2, el versículo 7, en la última parte, nosotros encontramos una acción que ellos realizan. La palabra de Dios nos dice que cuando ellos perdieron su autoestima, se escondieron y al verse desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El psiquismo se alteró. La belleza de la sexualidad, la belleza de la intimidad, la pureza de sus ojos fue alterada al punto que corrieron a tomar hojas de higuera para hacerse delantales, para cubrirse. Miren, eso se llama vergüenza. Y cuando nosotros somos poseídos de la vergüenza, tomamos muchas veces decisiones totalmente equivocadas y contrarias, que no producen paz y no producen felicidad. Mirémoslo desde el siguiente punto. La reacción normal habría sido para Adán y Eva no haber culpado el uno al otro, sino haber sentido ellos el sentimiento de culpa de haber violado una norma establecida por Dios. Saben, el Señor habla muchas veces de arrepentirnos. Arrepiéntete.
Arrepiéntete, bautízate y serás salvo. Pregunto, cuando tú violas una norma establecida, ¿qué haces? Adán y Eva no sienten culpa por la norma violada. Sugieren, sacan una disculpa formal ante el Creador. Sacan una disculpa, toman decisiones equivocadas y sacan una disculpa acusándose el uno para el otro. Sin embargo, ellos nos piensan que violaron principios establecidos por el Señor. Mire, voy a hacer una declaración que no altera el proceso de salvación para mí, pero voy a hacer una declaración. Tal vez tú lo has pensado. Si Adán y Eva hubieran reconocido que se equivocaron, tal vez Dios los hubiera perdonado y estarían en el huerto del Edén. Porque la esencia del Señor es perdón. Y yo les digo, porque cuando yo leo patriarcas y profetas, leo con relación la historia de la redención, yo encuentro que esa guerra en el cielo entre Satanás y las huestes angelicales no fue una cuestión rápida, fue larga. Que llegó un momento cuando Dios manifestó en un concilio celestial las razones de su carácter y desenmascaró a Satanás, que los ángeles tomaron una decisión o de ir con Satanás o abandonar a Satanás. En otras palabras, aunque alguno de los ángeles había recibido la espina de la duda y estaba en ellos, el Señor les perdonó y se mantuvieron como ángeles. Pero es interesante, no voy a entrar en detalles, solamente en un contexto, que el vínculo de comunicación de los ángeles con Satanás se vino a romper cuando Jesús murió en la cruz. Había todavía afinidad entre Satanás y los ángeles. Había comunicación. Satanás tenía el derecho de ir a los concilios celestiales y tenía allí, continuaba acusando. ¿No lo vemos en el caso de Job? Pero después de la cruz, Jesús asumió esa posición y es nuestro representante, nuestro abogado. No piensan en la norma violada, no piensan en el creador que estableció la norma, sino que dirigen la mirada hacia ellos mismos y se sienten avergonzados. El pecado nos hace mirar a nosotros mismos y entonces comenzamos a huir, comenzamos a manipular los hechos, comenzamos a mentir. No nos preocupa la norma violada, nos preocupa el ser descubiertos, nos paraliza el proceso de confesión y de arrepentimiento y nos sentimos avergonzados. Pero hay más. Es importante este detalle con relación a la vergüenza en el hombre caído. No hay sentimiento de culpabilidad,
sino de vergüenza. No se preocupa por reparar el mal, lo encubre con hojas de higuera. Se repliega sobre sí mismo y se llena de sentimientos de vergüenza. Y la conducta que sigue es cubrirse con delantales hechos con hojas de higuera, un recurso claramente ineficaz. Ustedes se imaginan cuando la higuera se seca y los espinos comienzan a chuzar. Ineficaz. Lo mismo sucede cuando nosotros nos equivocamos. Y oyeron la voz de Jehová, dice Génesis 3, 8 al 10, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. El hombre caído todavía no muestra señales de culpabilidad. Dios se acerca, Dios le habla, pero él no muestra señales de culpabilidad. Se esconde, no quiere enfrentar cara a cara, tiene miedo. Así como nosotros, cuando cuando tenemos sentimientos por un error cometido, el miedo nos hace bajar la cara, nos hace escondernos, nos aislamos y formamos murallas emocionales, murallas físicas para que nadie entre. No contesto el teléfono, no abro la puerta, no voy a la iglesia, me cambio de cuarto para no decir nada y saco diferentes excusas para no enfrentar la realidad. Y es muy importante observar que este miedo viene de la desnudez. Pues el versículo nos dice, tuve miedo porque estaba desnudo. Ahora, de modo que la desnudez es el origen tanto de la vergüenza como del miedo. El primer fenómeno que surge en la psiquis de Adán y Eva es la desnudez. Estamos, por tanto, en la presencia de un trauma que trae por consiguiente una desnudez, no solo física, sino existencial. En otras palabras, la desnudez de Adán y Eva no es física, es también del alma, es también emocional. El producto del pecado, cuando es descubierto, descubre un montón de facetas en nosotros que eran desconocidas. Y por eso a veces decimos, uy, pero esa persona yo jamás me imaginé que fuera a actuar y hacer lo que hizo, jamás. Porque cuando a una persona se le quita el cascarón y ha estado tocado por la desnudez espiritual, es vacía. Y la desnudez del alma tiene mucho más, es mucho más destructora que la desnudez del cuerpo. Y el capítulo 3 de Génesis, el versículo 11, nos dice, y díjole,
¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Mire la grandeza de Dios. Dios no les dice, desgraciados, ustedes me abandonaron. Ustedes, ¿por qué no escucharon mi voz? Yo se los dije, yo se los repetí, yo los llevé al árbol, yo les expliqué, yo les dije que había esto y ustedes lo hicieron. No, el Señor no dice eso. Con bondad pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé que comiese? Mis hermanos, cuando enfrentemos con alguien su desnudez, no lo acusemos, no lo ataquemos. Él solito se está acusando, él solito siente que está desnudo, se está escondiendo. Vamos con mansedumbre y con cariño para restaurar y no para destruir. Es por eso que la cena del Señor es tan importante, porque es allí donde descubrimos, nos renovamos, confesamos y somos restaurados en Cristo Jesús en la bondad del Señor. Y miren, vuelvo y repito lo siguiente. Es importante observar que todavía no aparece un sentimiento normal de culpa, sino que es muy diferente. El mecanismo que traduce el sentimiento de culpa está ahí. Y la reacción normal es echarle la culpa al otro. Lo mejor hubiera sido reconocer la falta y procurar la reparación. Nos hubiéramos evitado tanta desgracia si eso hubiera acontecido. El pasaje bíblico nos dice que Adán y Eva se culpan el uno al otro, pero luego culpan a la serpiente. Eso lo llamamos en psicología el mecanismo del chivo expiatorio. Los demás son culpados. ¿Por qué adulteraste? Es que mi hombre, mi mujer no me da esto, no me da aquello. ¿Por qué te divorciaste? Ah, es que ya estoy harto, es que no me hacen, no me dan. Me siento frustrado porque al inicio era una cosa y ahora es otra. Quiero decirle que nadie se divorcia solo, nadie pelea solo. Los dos tienen culpa en alguna parte. Y casi siempre, hermanos, cuando yo he analizado en fondo un adulterio, quien adultera no es el culpable, sino el otro o la otra que con sus actitudes, su comportamiento o su desamor o su falta de cuidado empujaron el adulterio del otro. Un hermano una vez vino y me dijo, pastor, estoy castigando a mi esposa. Ella hizo algo que a mí no me gustó y yo le dije, por 6 meses no habrá intimidad entre nosotros. Un hogar deshecho, arruinado. Ese es el mecanismo del chivo expiatorio. Tú te portaste mal, yo me voy a dormir a otro lado. Me acuesto en la cama de los hijos. ¿Peleaste? Yo no voy a la iglesia. ¿Para qué? Hipócritas.
el chivo expiatorio, comienzo a echarle la culpa, no miro mi debilidad y mi fracaso. Y saben, debemos de mirarnos hacia nosotros mismos. Para terminar hoy, yo quiero decirles a ustedes cuáles son algunas, solamente voy a mencionar porque para esto debería de tener un seminario mucho más largo con ustedes y ya no tenemos sino el próximo sábado para concluir. Pero quiero decirles que hay una ruta crítica. Cuando el miedo entra en nosotros, se produce un trauma. En Adán y Eva se produjo un trauma. ¿Se vieron qué? Desnudos. Jamás había pasado eso. Y un trauma es una situación adversa que acontece en nuestra vida en algún momento, que nos marca. Una mentira, un grito, un accidente, una equivocación en un procedimiento, en un negocio, produce un trauma. Pero un trauma que nos marcó cambia nuestras actitudes. Cambia muchas veces nuestro comportamiento. Si tú ibas de pasajero y tuviste un accidente violento de carro, estoy seguro que la próxima vez que te sientes en el carro, en un carro, vas a estar mucho más tenso. Y ante algunos acontecimientos de la vida y el ir y venir en carro, estarás mucho más alterado. En otras palabras, cambia las actitudes. Un grito inadecuado, una mentira, cambia las actitudes tuyas y de los demás. Y ese cambio de actitudes trae conflictos. Y si ese cambio de actitudes, mire, en el caso de Adán y de Eva, el trauma, la desnudez. ¿Cambió las actitudes? Sí, se escondieron. ¿Trajo conflicto entre ellos? ¿Apareció el conflicto? Sí, porque se acusaron. Y cuando los dos se vieron descubiertos, acusaron a la serpiente. Pero esos conflictos generó en Adán y Eva estrés profundo. Un estrés que los llevó a coser hojas de higuera. Un estrés que los llevó a negarse a sí mismos la realidad que deberían de enfrentar para ocultarla. ¿Ese estrés produjo alguna disfunción en ellos? Sí. ¿A su familia? Sí. Un hijo salió santo y el otro salió criminal. ¿Trajo lesiones? Sí. ¿Hubo complicaciones en la salud, en el trabajo, en el diario vivir de ellos? Sí. Y al final, muerte. Ok, mis queridos. Cuando el trauma de el temor, el miedo o la vergüenza llegan y marcan tu vida, o los tres se unen, o dos de ellos se unen, van a cambiar tus actitudes, van a surgir los conflictos, va a aparecer el estrés y la exposición a ese estrés va a traer disfunción. Y esa disfunción que viene producto de separaciones emocionales, vacíos emocionales, incertezas, inseguridades, van a producir con el tiempo lesiones. Y esas lesiones van a complicar tu vida y tu desarrollo de hogar físico, mental y espiritual. Y al final podrás morir, no de causa natural, sino de un ataque al corazón, producto de todo ese proceso, o generar un cáncer en el páncreas o en el hígado por causa de todo eso. Y esa ruta crítica siempre está
producto de esos tres sentimientos perjudiciales. ¿Cómo se presenta la ruta crítica en el miedo? Se presenta a través de abuso físico. O tú abusas de ti mismo o abusas físicamente de otros. Son padres que castigan excesivamente a sus hijos y muchas veces pierden la razón. Puede ser abuso verbal con expresiones que deterioran la imagen y la autoestima del hijo. O pueden tomar decisiones de abuso espiritual. Ah, te portaste mal, ahora te castigo, no vas a los conquistadores, no vas a los aventureros. ¿Cómo? Mira, que es que conquistador usted y portando así, no va. ¿Hay un campamento? No, tú no vas a ese campamento, no te portaste bien, no te lo mereces. Le cierro la puerta de la gloria de Dios para lanzarlo a un vacío existencial que vaya a la misericordia es mejor, restaurar es mejor, enfrentar la dificultad, pero sin limitar el crecimiento con Dios, el crecimiento moral y el crecimiento social del hijo. ¿Saben? La ruta crítica del miedo crea permisividad excesiva, tolerancia excesiva, agresividad, imposición. El que está dominado por el miedo viola fronteras. No quiere enfrentar al esposo, no quiere enfrentar a la esposa ante las dificultades de su vida y prefiere violar las fronteras y hacer otras cosas, produciendo tendencias de pelea e irritabilidad y trastornos ansiosos, que al final van a producir enfermedades como la hipertensión emocional, trastornos mentales delirantes, pánico, cardiopatía o daño físico. Miren, hermanos, la ruta crítica de la culpa. Quien vive en medio de la culpa quiere crear esclavos. Exigencias excesivas están con él. Solo exige, manda. Tú tienes que hacer así, tú tienes que hacer allá. Y tienen un cuadro donde rigen sus dictámenes y sus normas. Y si se salen de ahí es un problema. Y con todas esas exigencias no solucionan nada. Lo único que traen es un caos, una rebeldía. Pero personas que viven exigiéndose a sí mismas de manera excesiva o exigiéndoles a las otras, viven cambiando, tienen pérdidas sucesivas porque nadie los aguanta, porque los echan de los trabajos. Y son familias o personas que se divorcian con mucha facilidad porque están llenas de negativismo, porque quieren perfeccionismo y superprotección. ¿Y sabe qué sufren esas personas? ¿Y a qué llevan a sus hijos? A trastornos depresivos y a hacerse daño. Muchas veces los niños que se cortan y se flagelan es porque los padres que tienen sentimientos de culpa tienen excesivas exigencias sobre ellos y padrones muy altos sobre ellos. No valoran quiénes son, sino lo que ellos quieren que ellos sean. Entonces se vuelven obsesivos
Y eso produce muerte prematura, muerte prematura, muerte prematura. La ruta crítica de la vergüenza. Quienes viven de la vergüenza se apegan a un progenitor. Es la madre que van 3 años después de que el niño nació y no lo quiere sacar del cuarto. O el papá que no lo quiere sacar del cuarto. Ay, pobrecito, ¿qué le va a pasar? Y ese niño ha tomado el control de la familia y usted no lo percibe. Son padres que son supremamente superprotectores, pero que crean un vacío de pertenencia en ellos y en los demás. Y comienzan a rodar y a cambiar la rueda constantemente. El que tiene vergüenza puede con facilidad tomar conductas de abuso o tendencias ansiosas. ¿Sabe? El que tiene vergüenza busca un poderoso que esté a su lado. Y por eso aquellos cristianos que sufren de vergüenza se unen con mucha facilidad a movimientos disidentes y quieren, perdónenme, voy a ser clarito aquí, y quieren estar escuchando personas que tienen veneno disidente y dicen, uy, esa persona sí tiene el poder de la palabra. No, están enfermos. Necesitan alguien poderoso para ellos unirse y se identifican con el poderoso, perdiendo su identidad y su capacidad. Aprenden a repetir continuamente lo que el poderoso dice, ya sea el de la ganga, o ya sea el pastor, o ya sea alguien superpoderoso. El que tiene vergüenza vive en una timidez extrema, no quiere asumir responsabilidades, vive pensando en delegar que otros lo hagan, pero también puede tener episodios de exhibicionismo, porque también quiere ser reconocido. Entonces se pinta el pelo, ¿ya? Se coloca colores estridentes, viste de alguna manera. A veces nosotros encontramos una dama adulta, ya madura, vistiendo como una niña de 15 años. Y encontramos adultos con el pelo rojo. ¿Va? Vergüenza. Y son expertos en escapar, en irse. Y siempre tienen discursos como, es que esta reunión está aburrida, ya me voy. Si ellos saben que en algún momento los van a mirar o les van a preguntar, permiso, voy al baño. Quieren huir y se paralizan. Sufren de enfermedades dérmicas, de la piel, brotes extraños, barros, eh, eh, sufren de la piel. Terminan, si viven en ese estrés, en medio de fobias y daños físicos. ¿Por qué Judas se mató? Porque Judas, aunque era el líder más diplomático, más sabio que había, más capaz para administrar, la vergüenza no lo dejó.
y por vergüenza y por temor a un fracaso económico y buscar la prosperidad y buscar huir de su responsabilidad, vendió a su maestro y lo mató y se mató. Mis queridos, como tú piensas, tus emociones son afectadas. Como tú piensas y como tus emociones están a flor, tu conducta cambia. Y por hecho, tus reacciones físicas cambian. La verdad que necesitamos un milagro muy grande. Necesitamos un milagro muy grande. Que el Señor se digne tomarnos y transformarnos de gloria en gloria. Miren, hermanos, que el Señor nos bendiga. Que el Señor sea con nosotros y que nos dé su paz. El sábado en la tarde, en nuestro último tema, hablaremos de algunas maneras simples de vencer la vergüenza, vencer el miedo y vencer eh, el temor y culpa. Querido Jesús, desciende sobre nosotros y sosténnos, guíanos. Muchas veces no hemos percibido cómo Satanás trabajó e introdujo sus códigos de miedo, de vergüenza y de culpa en nuestra conciencia y en nuestra vida. Pero sabemos que volviendo a ti, creciendo en ti, ese miedo, esa vergüenza y esa culpa desaparecerán para siempre. Y estaremos a tu lado, porque tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Que el Señor nos bendiga, hermanos.